Muchas gracias, Rafa, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y bienvenidos a la última sesión de las octavas jornadas Riul dentro del Festival Palabra, que cuenta hoy con la presencia de dos grandes escritores como son Marta Sanz e Isaac Rosa. Me gustaría empezar agradeciéndoles a ellos que hayan venido a León para formar parte de las actividades que integran este festival y, por supuesto, extender ese agradecimiento a todas las instituciones y entidades que lo apoyan, y muy especialmente a los incombustibles, Rafael Sarabia, Héctor Escobar, así como a Natalia Álvarez, que han hecho posible este encuentro. Muchas gracias, en fin, a todos, porque iniciativas como esta, en unos tiempos inquietantes dominados por exigencias como la rentabilidad, la utilidad y la eficacia, tan opuestas a lo que la noción de cultura encierra, tengan lugar. Me acompaña Juan Álvarez Iglesias, estudiante de Filología Hispánica, a quien voy a ceder ahora la palabra para que haga una presentación de los autores que nos acompañan. Tenemos solo un micrófono, por cierto, entonces vamos a estar bailando todo el rato con él, ¿vale? Bueno, se me oye, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos y muchas gracias por venir. Bienvenidos a la sesión, una de las últimas sesiones del Festival Palabra, titulada La palabra que incomoda. Ciertamente, tanto Marta Sanz como Isaac Rosa son escritores incómodos para bastantes sectores ideológicos, incluso para cualquier lector que en sus textos se enfrenta a problemáticas que otros escritores omiten. Me gusta pensar que hacen un realismo ácido. Son narraciones verosímiles, ambientadas en nuestro tiempo y que nos queman en su forma de abordar las aristas de la realidad. Los únicos monstruos que vemos en sus obras son los más terroríficos, porque son reales y sus nombres son paro, gentrificación, desigualdad social, patriarcado, desastre ecológico, fascismo o, en su variante ibérica, para los más puristas, franquismo. Hay muchos temas más, pero espero que al menos se lean las sinopsis de los libros que voy a recitar en breves. Hay quien dice que estos escritores, sea a través de la crudeza o mediante la ironía, van a cuchillo, nos abren heridas. Otra simpatizante del realismo ácido es Sara Mesa, que en un famoso discurso cita una sentencia bastante conocida de Arno Schmidt, que dice: todo escritor debe recoger a manos llenas las ortigas de la realidad y mostrárnoslo todo. Pues bien, ambos lo hacen y sin guantes, sangran para mostrar nuestra vergüenza, nuestro miedo y recordarnos que el mundo no es un lugar limpio, bello, perfecto y acabado. Siempre está en construcción, en peligro de desmoronarse. Perdonad el tono apocalíptico, tampoco queda bien sin una barba larga y gris y un báculo. En fin, ahora es momento de hablaros de estos dos maravillosos escritores, quizá de lo mejor que tengamos en la última narrativa española. Marta Sanz Pastor es doctora en literatura contemporánea por la Complutense gracias a su tesis sobre la poesía española durante la transición. No soy muy dado a los datos biográficos, pero en este caso explica dos vertientes. Por un lado la ensayística y por otro lado la poética. Por un lado, en unos ensayos que siempre están al filo del academicismo y el antiacademicismo, ha editado No tan incendiario, una verdadera poética sobre el compromiso social en la ficción. Éramos mujeres jóvenes, monstruas y centauras, nuevos lenguajes del feminismo, que personalmente diré que es una reflexión bastante personal por su parte y bastante alejada de las posiciones mainstream del actual feminismo, y uno de los libros por los que está aquí, que es Enciclopedia Secreta, Lecturas en el Espejo Feminista, que recoge un número bastante importante de ensayos de crítica literaria y que también nos permite ver a esa Marta Sanz, que ha usado siempre su narrativa y su ensayística en favor de la igualdad real. Bueno, no cito volúmenes en el que ha sido editora y compiladora como el libro de la mujer fatal o Tsunami Miradas Feministas. Sin embargo, es más conocida por su obra de ficción y autoficción, que es por lo que casi todos ustedes estarán aquí. En este último género, en el de la autoficción, podemos destacar la trilogía de la autoficción, la lección de anatomía, en que la corporeidad se coloca en el punto central de su narrativa, siendo una novela que supondrá un viaje hacia ficciones mucho más corporales. Por otro lado tenemos Clavícula, una novela extraordinaria, y no quiero decir nada más porque invito a todos los lectores a disfrutarla. Es una experiencia que hay que vivir, no se puede describir. Y Parte de mí, que es un diario de la pandemia, como si fuese poco. Su obra de ficción es muy extensa y no quiero serlo yo, así que me gustaría destacar El frío, que ha sido recientemente editada por Caballo de Troya, Daniela Astor y La caja negra, que fue premio Tigre Juan, Farándula, premio Jorge Herralde de novela, que es una amarga reflexión sobre el mundo de lo teatral y el espectáculo. Amor Fu, una novela distópica que por desgracia ya no lo es, una ventana
indiscreta, perversa, como me gusta definirlo. Y para los amantes de la novela policíaca les insto a descubrir la trilogía del detective Arturo Zarco, que le da una vuelta al género, una subversión total a ser un detective homosexual que protagoniza las novelas Black, 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 Un buen detective no se casa jamás y Pequeñas mujeres rojas. También aparece citado en un pequeño volumen editado maravillosamente por Páginas de espuma. Bueno, también tiene editado, ilustrado por Ana Juan, un poemario maravilloso que se llama La vida secreta de los gatos. Pero bueno, aquí voy a hacer una reivindicación de la lírica de Marta Sam, que es algo muy olvidado por la crítica, relativamente olvidado, y que es muy interesante y se comprenden muchas de sus claves en su obra gracias a él. Y por ella estamos, por esta obra narrativa, por Corpórea, Poesía 2010 en 2022, en que incluyen pues, todos los libros y que espero que vayan corriendo a por él nada más que acabe esta sesión. Y bueno, por otra parte, entonces pues vemos esta incomodidad. Por otra parte tenemos a Isaac Rosa, que acaba de terminar de autocanonizarse a pulso. Pues, ¿por dónde empezar? Con Lugar Seguro acaba de ganar el premio Biblioteca Breve 2022, ahí es nada. No obstante, no era desconocido ni mucho menos por la crítica literaria, porque ya en 1992 una de sus primeras novelas, la segunda si no recuerdo mal, ya se canoniza como una de las mejores novelas sobre la guerra civil, La mala memoria. Y no contento con eso, en menos de 10 años saca una revisión, otra maldita novela sobre la guerra civil, que es una maravilla paródica, extraordinaria, que vamos, le da la vuelta como un calcetín al género. Así, y lo hace jovencísimo. Toma ya. Antes, El vano ayer le valió, entre otros premios, el premio Rómulo Gallegos, incluso una adaptación al cine bajo el título La vida en rojo. Después siguió Abriéndonos heridas con El país del miedo, la recomiendo por su capacidad de penetración psicológica. Con La mano invisible refleja un tema muy poco común en la literatura, como es el mundo del trabajo, y En la habitación oscura, que es quizás una de las mejores novelas de la llamada novela de la crisis. Es impresionante. Y bueno, para terminar, pues me llamó la atención mucho que tiene también cómics. Aquí vivió, Historia de un desahucio. Es un autor incómodo. Solo explico su éxito personal y su repercusión por la calidad de sus obras, pues realmente ha tratado temas tabú de manera personal, sin dejarse arrastrar por un discurso determinado, con una importante capacidad de revisar y criticar aquellos discursos a los que él mismo se acoge. Pensemos, por ejemplo, en su compromiso con la lucha de clases o con el desastre ecológico, que también aparecen ligeramente, justamente criticadas a veces, o siempre, en su última novela, que insto a todos a leer. Y tenemos también libros de relatos como El puto jefe, Toda esa furia, Welcome y Compro oro, que cada relato abonda en las problemáticas del mundo contemporáneo de una manera original y de una manera en la que no se queda en la media tinta, mete el cuchillo hasta el fondo y retuerce. Así pues, los autores que tienen delante son dos de las figuras más importantes que tenemos en las letras españolas. Por el número de obras y la calidad sostenida, es innegable su importancia. Solo puedo invitarles a leer sus obras, a disfrutar de una literatura incómoda. Muchas gracias. Pero tengan cuidado que queman. Bueno, yo no sé muy... Se me oye, ¿no? Yo no sé muy bien qué más añadir después de los términos tan precisos y certeros que ha utilizado Juan para describir la obra de nuestros dos autores. Así que me voy a quedar con una cosa, algo que ha dicho Elba en varias ocasiones, lo de que son escritores incómodos. Entonces, con el fin de no extenderme mucho más ni darles pie para que ellos puedan intervenir, me voy a lanzar ya con la primera pregunta, que es si creéis, Marta e Isaac, que la literatura debe incomodar. No, lo digo porque como es un escritor ya canonizado... Buenas tardes, primero buenas tardes a todas y a todos y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, gracias a todos los responsables del festival que nos han invitado, gracias a Rafael y a Natalia que no puede estar aquí, gracias a todo el equipo que seguramente me dejará de fuera. Muchas gracias Álvaro y Juan por tu lectura entusiasta. Yo de entrada, hablando de incomodidad, ¿no? De la literatura incómoda,
Yo empiezo alegrándome y felicitándonos y felicitándoos de que estemos tantos aquí hoy, ¿no? Y tantas aquí, ¿no? Porque aparentemente todo en esta convocatoria era más bien disuasorio, ¿no? En un 1 de septiembre, dice, un 1 de septiembre en el que estamos todos de fin de verano, de bajón de que empieza el otoño, no cualquier otoño, sino este otoño del que ya nos vienen advirtiendo en todas las declaraciones públicas de que va a ser un otoño especialmente complicado, de que va a ser un otoño en el que vienen malos tiempos, después de este verano además que ha sido como una especie de tráiler, ¿no? De avance de lo que viene de los próximos años, ¿no? Con horas de calor extremo, con sequía, con escasez energética, con todo lo que estamos viendo, ¿no? Que en ese contexto pues venga tanta gente para escuchar hablar sobre literatura incómoda precisamente, sobre literatura incómoda, que después de escuchar a Juan, además, nadie se haya levantado y nadie se haya ido, después de que está hablando de escritores incómodos, de que entramos a cuchillo, de que abrimos herida, de ortigas, de monstruos, de que quemamos, ¿no? Que después de todo eso sigan estando aquí, como digo, yo lo agradezco y les felicito y os felicito, porque yo creo que para que la literatura incomode, para que haya realmente esa literatura incómoda, tiene que haber autoras como Marta, autores dispuestos a incomodar, pero tiene que haber sobre todo lectores y lectoras dispuestos a dejarse incomodar y que acepten incomodarse, que acepten, como digo, que sigan leyendo, es decir, que cuando algo te incomoda sigas leyendo, porque la incomodidad literaria tiene siempre el riesgo de que el lector cierre el libro, de que el lector deje de leer. Y yo me ha pasado muchas veces que he recomendado a mucha gente libros, por ejemplo, de Marta, ¿no? Y he oído muchas veces los comentarios, que a mí me han llegado también de lectores, de lectoras, Marta es una escritura difícil, es dura, ¿no? Es Qué majo. es que vaya... ¿no? Que no podía poner otro ejemplo. Lo tengo aquí, ¿no? Entonces, como digo, no digo, me pongo yo de ejemplo, que a mí me ha pasado en novelas mías en las que me he propuesto especialmente incomodar al lector, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en La mano invisible, ¿no? Una novela donde hay páginas enteras, o sea, capítulos enteros del libro donde lo que me propongo es no ya incomodar, es aburrir al lector, que es lo peor que puede hacer un libro, ¿no? O sea, aburrirle con toda la intención, ¿no? O sea, porque páginas de la novela en la que se intenta transmitir en la propia escritura, por tanto en la propia lectura, la experiencia de ciertos trabajos, ¿no? De ciertas actividades. Entre ellas el aburrimiento, la repetición, lo mecánico, lo deshumanizado, ¿no? Y hay páginas del libro donde realmente quiero aburrir al lector, quiero incomodar al lector, a riesgo de, sé que muchas lectoras no han pasado de ahí, o sea, que han cerrado el libro, ¿no? O que no han vuelto, y de hecho seguramente es mi novela menos leída y peor leída además, ¿no? No sé si se da por ello, ¿no? Entonces, como digo, en estos tiempos en que buena parte de la cultura se propone todo lo contrario, ¿no? Se propone hacer sentir cómodo al consumidor de cultura, agradar, seducir, ¿no? Pues esa cultura que incomoda, de la que seguramente hay muchos ejemplos que ya saliendo de aquí, pues necesita también que haya un público dispuesto a ser incomodado, ¿no? Necesita un público que acepte ese otro pacto de lectura en este caso, ¿no? Que acepte que esa lectura le va a hacer sentir incómodo, le va a remover en la silla, porque además los lectores somos, me incluyo como lector, somos de naturaleza acomodaticia, es decir, tendemos a acomodarnos en todo lo que leemos, tendemos a encontrar una postura desde donde leer sin que nos duela, sin que nos moleste, sin que nos interpele, sin que nos perturbe lo que estamos leyendo, ¿no? Incluso cuando lo que estamos leyendo nos toca muy directamente, acabamos encontrando una postura desde donde leer, ¿no? Entonces, para que haya, como digo, una literatura que incomode, hacen falta lectores y lectoras que acepten ser incomodados, que sigan leyendo y que además compartan lo leído, salga de ahí lo leído, ¿no? Es decir, no se quede solamente en esa experiencia individual, íntima que muchas veces la lectura, sino que de ahí salga, ¿no? Que esa incomodidad se extienda, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo, muchísimas gracias por haber venido. Me sumo a los agradecimientos de mi compañero Isaac Rosa. Estoy contentísima que haya tanta gente aquí esta tarde, muy sorprendida. De hecho, cuando hemos entrado hemos comentado los dos, la gente está segura de a quién viene a ver. Seguro que no somos Romina y Albano, seguro que estamos los dos verdaderamente sobrecogidos y yo creo que muy agradecidos también a Juan por su presentación y a Álvaro
por las preguntas que nos va a hacer. No sé si va a tener tiempo, porque yo creo que con la primera vamos a estar bastante rato. Vamos a ver, yo me siento identificada probablemente con ese marbete de la escritura y de la literatura incómoda, porque yo soy una escritora que me siento incómoda. Isaac ha hablado justamente del espacio de recepción, pero si damos la vuelta al enfoque comunicativo y pensamos en las personas que escribimos, hay a lo mejor seres humanos que se sienten complacidos, a gusto, cómodos con la realidad en la que viven, y entonces pues seguramente escriben textos que responden a esa situación de bienestar o de placidez, y hay otras personas pues que tenemos un poco la sensación de estar viviendo permanentemente en el filo, en la contractura. Entonces yo soy una persona, una mujer, que como mujer experimenta la contractura del lenguaje y experimenta la contractura de una cultura aprendida que de alguna manera me está haciendo daño, y experimento la contractura de la clase social de la que provengo, y experimento la contractura de esos géneros literarios que, como también ha señalado Isaac, muchas veces estamos intentando trascender, porque parece que te llevan al espacio de los cantos de sirena, ya que todo es igual, siempre idéntico a sí mismo, y nos dejan en un espacio, en una zona, eso que se llama una zona de confort, en la que parece que no aprendemos nada a través de lo que escribimos ni de lo que leemos, ¿no? Entonces, como soy una mujer que está incómoda y realmente a mí no me gusta la realidad en la que vivo, pues es normal que mis palabras de algún modo tiendan a incomodar a las personas que las lean. Ojalá lo consigan, ¿no? También es cierto que esta mañana, cuando veníamos en el coche hacia León, yo ahora he descubierto una cosa maravillosa, porque como soy un ser humano muy analógico, descubro las cosas muy tarde. He descubierto Spotify. Ahora, hace dos o tres días, ¿no? Y entonces he descubierto una cosa que debe ser terrible y muy alienante, obviamente, y muy devastadora para la cultura, lo digo completamente en serio, pero he descubierto la cosa esta de las listas. Y entonces he descubierto que Spotify me conoce a mí mejor de lo que yo pensaba que me conocía a mí misma. Entonces esta mañana veníamos oyendo en bucle diferentes versiones de Gracias a la Vida, Mercedes Sosa, Violeta Parra, y me siento muy identificada con una cosa que se canta en esa canción, que acaba diciendo algo así como: la risa y el quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto. Entonces yo creo que en la expresión, en los sentimientos que expresamos en nuestra escritura, está el quebranto, está el dolor, está la contractura, pero también hay algo que tiene que ver con la confianza en la palabra literaria, con la risa, con las ganas de vivir, con el deseo de que la realidad cambie a mejor. Yo creo que tanto en la literatura de Isaac como en mi literatura, que a veces ha sido tildada de triste o de agorera o de excesivamente cuchillera o incisiva, todas esas cosas, hay un pozo enorme de alegría, porque hay una confianza inmensa en las posibilidades de la palabra literaria para poder transformar la realidad, ¿no? Entonces, en general, yo, como decía, me siento muy identificada con ese marbete que ha utilizado Álvaro, y también me siento muy identificada con algo que ha dicho Isaac. Vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad en que la cultura, que se considera única y exclusivamente un fenómeno comercial, un fenómeno de entretenimiento que clienteliza a las personas que la leen. Los lectores, las lectoras son tratados como consumidores, y a los consumidores nos les puede incomodar. A los consumidores hay que darles siempre la razón. A los lectores consumidores hay que seducirlos para complacerlos. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me gusta ser incómoda y me gusta desagradar, y desconfío mucho de esa literatura política en la que lo que estamos encontrando es una visión de la realidad que nos da la razón. A mí me interesa la literatura política que interpela, que abre los ojos, que estimula conversaciones,
que de alguna manera te sugiere o incluso te fuerza a mirar desde otro sitio. Pero no me gusta la literatura política en la que lo que voy buscando son aseveraciones, reafirmaciones de lo que yo ya sé o intuyo. Y creo que eso es bastante importante, porque eso es probablemente lo que da sentido a esa acepción política y transformadora del arte y de la cultura. Entonces ahí nos quedamos. Y por acabar con incomodidades. Como tenemos la incomodidad en el ADN, Isaac a mí una vez me hizo una de las cosas más incómodas que se le pueden hacer a un ser humano. Me invitó a presentar una novela suya que se llama La habitación oscura. Y no se le ocurrió mejor idea que presentar La habitación oscura en habitaciones oscuras, sin luz, librerías con las luces apagadas. Entonces fue una cosa espantosa porque yo tuve que memorizar sin papeles, sin nada. Yo necesito apuntar las cositas y ver lo que hago y tal, para poder presentar esa novela. Y lo único que él me dijo, dice, bueno, en todo caso puedes llevar un casco de minero. Pues también muy cómodo, o sea, como veréis, la incomodidad está en nuestro ADN y empapa hasta las presentaciones que deberían ser actos entrañables, agradables, felices, rígida, oscuras. Eso fue una cosa espantosa. Y que lo pasamos muy bien. Lo pasamos fenomenal. Mirad, yo estoy de acuerdo con una cosa que habéis dicho y que también Juan suscribirá, y es que yo creo que en vuestra obra se aprecia una forma de entender la literatura como piedra en el zapato, ¿no? Es decir, como un relato que toma posiciones contra las convenciones hegemónicas, ¿no? A mí hay una frase de un escritor que me gusta mucho, Rafael Chirves, que decía que la novela es el campo de batalla de los imaginarios colectivos. Tú, Isaac, has publicado una novela en la que propones una reflexión sobre el futuro que se desmarca de los mensajes apocalípticos y siniestros que ha venido trayéndonos la novela de carácter distópico. Y el ensayo que acaba de publicar Marta, por otro lado, Enciclopedia Secreta, intenta completar el canon de nuestra literatura incorporando voces femeninas que se han pasado por alto en nuestra tradición literaria. Entonces, me gustaría preguntaros, por una cosa que ha dicho antes Marta, si escribir, el acto de escribir, es un acto político, y si creéis que la literatura tiene un poder transformador sobre la realidad. Sí, a ver, yo primero empezaría por quitarle a la palabra incomodidad, ¿no? De lo que estamos hablando, quitarle el significado negativo, ¿no? No necesariamente tiene que ser esa incomodidad que te hace sentir mal, ¿no? Es decir, hay muchas formas de escribir rompiendo la comodidad o ciertas formas de comodidades, ¿no? Que están en los lectores. Porque a mí muchas veces me entran dudas también escribiendo, ¿no? Y aquí comparto dudas que tengo cada vez que escribo, ¿no? Cada vez que escribo una novela o un cuento o un relato o una intervención en público, ¿no? Es qué consecuencias tiene lo que escribimos, ¿no? Si vivimos en momentos en tiempos incómodos, ¿no? En los que, como ha dicho Marta bien, estamos muchos incómodos, ¿no? Con lo que estamos viviendo, ¿debe nuestra literatura añadir más incomodidad? ¿Qué tipo de incomodidad, ¿no? Si vivimos tiempos de incertidumbre, que parece que es la palabra ahora de moda este verano hacia el otoño, ¿no? Que todo se nos dice que va a ser el otoño de la incertidumbre, ¿deben las ficciones añadir más incertidumbre? Sí, o deben, por el contrario, intentar reconstruir cierta certeza, ¿no? o contrarrestar esa incertidumbre. Si vivimos tiempos violentos, ¿debe la literatura ser violenta y añadir más violencia todavía a la propia experiencia de lectura? ¿No? Es decir, yo comparto dudas, ¿no? Que supongo que Marta muchas veces se planteará, ¿no? Entonces yo creo que de lo que se trata muchas veces, o al menos creo que es lo que intentamos, y seguramente Marta estará de acuerdo, es movernos muchas veces en un equilibrio entre esa incomodidad, entre esa dureza, entre esa piedra en el zapato, pero también ser capaces de todo aquello que también puede hacer la literatura o la ficción, por extenso, no solamente la literatura, ¿no? Que no solamente es incomodar, que además incomodar no es sinónimo de, que a veces también habría que decir lo que incomodar, ¿no? Es decir, no es sinónimo, yo creo que no lo usamos como sinónimo de escandalizar, ¿no? De empatar, de perturbar sin más, ¿no? Sino que es algo más, ¿no? Pero también esas ficciones pueden muchas veces al mismo tiempo, incluso al mismo tiempo que incomodan,
pueden ofrecer algo más, ¿no? Pueden ofrecer algo de lo que estamos muy necesitados además, ¿no? Que muchas veces es reparación, es restitución, es el ser capaces de contar y contarnos, ser capaces de restituir el relato perdido, el relato de vida, el relato individual y el relato colectivo, ¿no? Que también se nos ha venido un poco abajo, ser capaces de levantar algo de certeza en este momento de incertidumbre, ser capaces de dar también algo de esperanza y algo de futuro, ¿no? En un momento como este en el que parece que nos hemos quedado sin futuro. Entonces, en ese campo de juego, ¿no? En ese terreno de juego en el que nos movemos, ¿no? Del que comentabas citando a Chilvers, ¿no? Pues yo creo que nos movemos, Marta, yo y muchos otros autores, ¿no? Y autoras, ¿no? Con muchas dudas, ¿no? Con mucha inseguridad muchas veces también, con muchos errores también muchas veces, seguramente, equivocando muchas veces, pero yo creo que desde una idea de la literatura, que es compartida también con Chilvers, ¿no? Porque a mí me gusta recordar siempre otra frase de Chilvers, ¿no? Referida a la literatura, otra frase suya que se la leí en este libro de ensayos, esta recuperación que se llama por cuenta propia, ¿no? Por cuenta propia, pero que luego la he encontrado otra vez en sus diarios, ¿no? Que era una expresión que él tenía, le daba importancia, ¿no? Que él hablaba cuando hablaba además de ciertos creadores, de ciertos novelistas, ¿no? De los que él decía digamos que tenía un sentido de a lo mejor de la creación más estetizante, que querían vivir fuera de la realidad, que él decía que creían vivir en el templo de la literatura y en realidad vivían en una casa de muñecas, ¿no? La expresión que usaba, ¿no? Y él decía que eran escritores a los que él compadecía porque dice que renunciaban con sus obras al sustrato de lo público que hay en la literatura, que hay en la novela, y decía, renuncian a la expresión que me gustaba era renuncian a la excitante responsabilidad civil de la novela, ¿no? Y usaba esa expresión que a mí me gusta mucho, la de responsabilidad civil, ¿no? La responsabilidad civil es un término jurídico, ¿no? que tiene que ver con la reparación del daño, ¿no? Con la restitución de lo roto, ¿no? Con la restitución de lo dañado, ¿no? Y él hablaba de cómo la literatura tiene desde las dudas y contradicciones con las que escribía también Chilvers, ¿no? Y de los muchos conflictos que tenía también a la hora de plantear su propia escritura, pero él hablaba de esa responsabilidad civil de la literatura, ¿no? Y además le añadía eso de excitante responsabilidad civil, ¿no? Que creo que es lo que es interesante. Yo escribo o intento escribir desde esa conciencia de la excitante responsabilidad civil que supone la literatura. Bueno, vamos a ver, por seguir, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Isaac, y por seguir con las referencias de Chilvers, hay una muy famosa que yo cito siempre, porque además él lo decía con muy mala baba, pero con mucho tino, porque a él se le preguntaba continuamente si pensaba que la literatura podía ser política, si la política no desacreditaba el carácter estético sacrosanto de la literatura, y entonces él contestaba que naturalmente él era un escritor que era simultáneamente leninista y proustiano, y que no pensaba que una cosa fuera excluyente con la otra, ¿no? Con eso yo creo que Chilvers estaba diciendo cosas muy importantes, ¿no? O sea, por una parte estaba diciendo que desde la literatura podemos iluminar, podemos enfocar hacia los ángulos muertos de una sociedad que a veces tiene lados muy poco amables, podemos enfocar hacia esos territorios que muchas veces parece que no forman parte de una literatura canónica asociada a lo bello o a la estetización de, yo qué sé, de personas, actividades que no son directamente bellas en la realidad. Estaba diciendo por una parte eso, pero por otra parte estaba diciendo algo a lo que ya hemos apuntado antes, y es que nuestra materia prima, nuestra herramienta para trabajar, la herramienta de trabajo de Isaac, mi herramienta de trabajo es el lenguaje. Y nosotros no podemos desatender el impacto y la repercusión y las reminiscencias que tiene la manipulación de esa herramienta con la que nos comunicamos con los demás. Entonces, cuando nosotros verdaderamente queremos pues eso, iniciar una conversación en el espacio público a través de un texto literario que es artístico,
estamos hablando del precio de las patatas, podemos hablar del precio de las patatas en la literatura, podemos hablar de las fábricas, podemos hablar del trabajo, podemos hablar de la prostitución, podemos hablar de la devaluación de la carne de las mujeres en el mercado laboral, que luego repercute en los feminicidios, podemos hablar de todas esas cosas, pero al mismo tiempo tenemos que conseguir que esas preguntas que queremos compartir con nuestra comunidad sean formuladas a través de una retórica, a través de unas palabras que sean indisolubles de ese fondo, que expresen una disconformidad, que nos hagan enfocar eso, la realidad de otra manera. Yo creo que escribo literatura política por los temas que trato. Esto lo he dicho muchas veces cuando he hablado, por ejemplo, de Pequeñas Mujeres Rojas. Pequeñas Mujeres Rojas es una novela política pues porque habla de fosas y porque habla de maltrato y de violencia contra el cuerpo de las mujeres. Esos son temas políticos, pero sobre todo es una novela política porque en los tiempos que corren, en los tiempos de la prisa, en los tiempos de la literalidad, en los tiempos en los que parece que no podemos hablar de maneras indirectas, metafóricas o no edificantes, pues es una novela que apuesta por el lenguaje poético, apuesta por el esfuerzo que hay que hacer para descodificar, para apropiarnos del significado de una obra poética. Y ese gesto es político, y ese gesto tiene que ver con la retórica, y ese gesto tiene que ver con el lenguaje, y eso para mí es algo fundamental. Os pongo un ejemplo este verano he estado leyendo a un escritor que no había leído, un escritor estadounidense que se llama David Foster Wallace. Yo no había leído a David Foster, lo estoy confesando todos, no sabía lo que era el Spotify, yo sí leer a Foster Wallace, de verdad que espanto. Y había una imagen muy precisa que utilizaba Foster Wallace para hablar de esa capacidad de la literatura y en general de las artes para decir más de lo que se dice. Él ponía el ejemplo de una llamada telefónica en la que nos están comunicando el secuestro de un familiar. En una llamada telefónica en la que nos están comunicando el secuestro de un familiar, estamos atentos al mensaje de manera literal, explícita. Queremos saber, o sea, queremos saber lo que nos están diciendo, pero al mismo tiempo estamos atentos a todos los detalles del entorno que nos pueden dar pistas más allá de lo que nos están diciendo. Un ruido, se oirá el ruido de un molinillo de café, de una sirena, de una fábrica cercana, el tono de voz de la persona que nos comunica el mensaje, la prisa, la violencia, la urgencia. Todas esas cosas tienen que ver con la comunicación literaria y todas esas cosas tienen que ver con la dimensión política de los textos. Entonces, cuando hablamos de literatura política, cuando hablamos de literatura que incomoda, cuando hablamos de todas esas cosas, tenemos que prestar atención a lo que nos están contando, pero es muy importante también pues analizar cómo nos lo están contando, porque hay modos de contar que son extremadamente rutinarios, extremadamente comerciales, extremadamente cómodos y extremadamente, no sé cómo decir, vacíos en el fondo. Es como la música de los ascensores. Yo ahí, simplemente por seguir la conversación, me parece muy interesante la distinción que haces, ¿no? Y que te definas como escritora política, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque la política no está solo en lo que escribes, en tus temas, en la selección de materiales, ¿no? En el tipo de historia que cuentas, sino está también, o está sobre todo, en la escritura, ¿no? Es decir, frente a lo que podría ser una literatura que por distinguirla llamaríamos literatura social, ¿no? Que muchas veces tomamos como sinónimo literatura social, literatura política, ¿no? Y a mí me gusta distinguirla, ¿no? Literatura social sería la que pone más el acento en el tema, ¿no? En esa selección de materiales, en poner el foco sobre determinado asunto, sobre determinado tipo de historia, determinado tipo de personaje, pero a lo mejor con una forma, con una escritura más convencional, que muchas veces acaba siendo también más inofensiva, ¿verdad? ¿No? Y por el contrario estaría esa literatura política cuya decisión política primera es la propia forma, ¿no? Es la propia escritura, son
son las decisiones estéticas, ¿no? Es el propio lenguaje con el que escribe, es la elección de las metáforas, ¿no? Es todo aquello, ¿no? Y esa es la literatura que incomoda de verdad. O sea, lo que nos incomoda es la propia escritura, ¿no? De hecho, hay muchas novelas que podríamos pensar en un montón de títulos que aparentemente deberían incomodarnos, ¿no? Que cuentan historias terribles, humanamente tremendas, ¿no? Muchas novelas bestseller, muchas novelas de literatura de aeropuerto, que solemos llamar, ¿no? Que pueden de alguna manera conmovernos mientras estamos leyendo, ¿no? Que pueden provocarnos alguna sensación mientras estamos leyendo, pero que no nos incomodan, pese a que muchas veces están contando, como digo, historias que deberían sacudirnos, ¿no? Entonces yo creo que esa incomodidad está sobre todo no en la forma, sino en la manera en que el tema y la forma en que el fondo de lo que estás contando y las elecciones formales que has hecho, las decisiones formales que han tomado, acaban provocando esa incomodidad en los lectores. Porque de la otra forma puede ser que estemos escribiendo una novela sobre temas aparentemente incómodos, pero que no incomoden a otros, o sea, que resulten al final inofensivas, ¿no? ¿Puedo seguir? Adelante. Claro, es que Álvaro. Bueno, vamos a ver, es que a propósito de lo que ha dicho Isaac ahora y a propósito de algo que he dicho antes también, que tiene que ver con un poco la resignificación de determinadas palabras, qué significa incomodar, qué significa entretenerla, eso a lo mejor es que tenemos que rellenar con otras acepciones la noción de lo incómodo y todas estas cosas. Por ejemplo, tendríamos que rellenar con otros matices a lo que le llamamos un discurso violento. Por ejemplo, antes Juan ha utilizado esas muchas palabras, son picante, cuchillas, tal. A lo mejor en el mundo en el que estamos viviendo, el discurso verdaderamente violento es el que adormece a través de las palabras. Yo siempre pongo como ejemplo una poeta que me gusta mucho, que es Ángela Figuera. Para Ángela Figuera, el discurso violento en la posguerra franquista era el de los sonetos a la rosa. Eso era el discurso violento. Cuesta ver eso como el discurso violento, pero eso para ella era la verdadera violencia posible del lenguaje literario en un contexto histórico represivo y con seres humanos desahuciados y con la mitad de un país llena de vencidos y de vencidas hechos polvo. Entonces, hay muchas veces que asociamos lo violento a lo sangriento, lo descarnado, lo provocador, lo obsceno, y resulta que a veces la violencia tiene que ver con la suavidad. Sobre todo hay veces que cuando estamos escribiendo, muchas veces la violencia tiene que ver con la suavidad y con la pornografía. La pornografía muchas veces tiene que ver con la suavidad y con los paños calientes. Entonces esa resignificación de las conductas literarias me parece muy importante, ¿no? Y luego normalmente las personas que nos dedicamos o que a veces nos sentimos cómodas dentro de ese concepto de la literatura política o la literatura ideológica, incluso la literatura social, a veces somos acusados de excesivamente estrechos de miras, fanáticos, radicales. No, yo creo que se trata de ver todo con todas las perspectivas y con todas las reminiscencias. Y, por ejemplo, para mí el lenguaje, o sea, yo soy consciente de que no todo en la realidad es lenguaje. No todos los problemas de la realidad tienen que ver con el lenguaje, pero al mismo tiempo soy consciente de que el lenguaje construye realidad. Entonces, creo que eso también es algo muy importante en nuestro trabajo. Y desde el punto de vista de lo político, a mí hay una frase de Ansel Juppé que me parece maravillosa y con la que estoy muy de acuerdo, en la que dice que si toda la literatura es política, eso significa que ninguna literatura es política realmente. Por eso a mí cuando hablamos de nuestras obras, yo creo que asumimos una posición ideológica. Introducir un discurso en el contexto público siempre implica un posicionamiento ideológico, pero asumir una propuesta estética que sea abiertamente política, de alguna manera te obliga a explicitar en qué medida estás a favor o en contra del discurso dominante. Entonces, la literatura es ideológica, la cultura es ideológica,
La literatura adopta una posición frente a la realidad, pero la literatura y las artes y el cine abiertamente político se tienen que construir de una manera más explícita frente a lo que pensamos que es el deber ser de la sociedad. Entonces, todo es mucho más complejo de lo que parece a priori. A veces yo creo que utilizamos compartimentos estanco que son muy injustos y que nos desacreditan a muchos escritores y a muchas escritoras, como si no nos importara la belleza. A mí me importa la belleza. De hecho, pocas cosas puede haber hoy más subversivas que la belleza en determinada literatura. Estabas hablando tú antes de la poesía. De Niñas Mujeres Rojas, por ejemplo, ¿no? Es decir, en el contexto precisamente de esa historia, ¿no? de esa novela. Yo hablaba antes de todo aquello que forma parte de la literatura política, de la literatura incómoda, que puede darnos la literatura, entre ellas está también la belleza, claro, el ser capaz de ofrecer ese espacio de belleza, ¿no? Pero, claro, al final siempre en este tipo de mesas y de discusiones acabamos teniendo la tentación de perder tiempo en redefinir palabras, ¿no? Vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de literatura política, literatura incómoda, ¿no? Pero es verdad que muchas veces cuando hablamos de literatura política, de literatura en el sentido que estamos hablando, muchas veces también se toma lo político por partidista, por lo cual ya es una forma reduccionista de lo político, ¿no? Yo creo que hablamos de lo político como algo que tiene que ver con lo público, precisamente, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con el uso de la palabra en público, con la conversación pública que forma la literatura, es decir, de cómo la literatura es algo que comienza como un acto individual, particular, privado, íntimo, que es la escritura, que termina también en un acto individual, privado, íntimo, que es la lectura, ¿no? Que es la lectura que se hace sola, pero que tiene consecuencias sobre lo público, es decir, porque la literatura, como decía Marta, produce ideología, produce visiones del mundo, produce una escala de valores, produce una ética, produce una subjetividad, produce una sensibilidad, produce relatos, es decir, todo eso, que es lo que da la literatura, que es lo que dan las ficciones, es decir, no solamente la literatura, muchas otras ficciones seguramente más que la literatura, eso tiene consecuencias y tiene repercusión sobre la esfera de lo público, es decir, sobre nuestra vida, es decir, sobre nuestra vida, sobre nuestra visión del mundo, sobre nuestra visión del mundo y sobre nuestra esperanza también en el mundo, es decir, sobre lo que podemos conseguir o no podemos conseguir, es decir, sobre lo que está en nuestras manos y lo que no, lo que es verosímil y lo que no, es decir, sobre las posibilidades de cambiar el mundo también, ¿no? Es decir, si se puede o no se puede, también lo hace la literatura, también lo hacen las ficciones, ¿no? En esas imágenes del mundo que nos dan. Voy a pasar el micrófono a... No, podéis. Sí, no. Bueno, voy a cambiar ahora de tercio, porque también quiero que veáis que he hecho los deberes. Entonces, si me centro ahora en vuestras biografías, yo sé que Isaac Rosa señaló en una ocasión que su vocación como escritor llegó después de unos inicios en el dibujo. Si no me equivoco, llegaste a matricularte en la Escuela de Bellas Artes. No, hice la prueba de acceso, pero no entré porque vi que eso no era lo mío. A mí me gusta dibujar cómics, me gusta... Y Marta Sanz, por otro lado, ha afirmado que su carrera literaria comenzó tras matricularse en el taller de escritura de la Escuela de Escritores de Madrid. Pero yo quisiera preguntaros, ¿cuándo creéis que se inició en realidad vuestro verdadero y genuino interés por la literatura? ¿Cuándo surgió esa vocación? Vamos a ver, esto es remontarnos al Paleolítico superior. Marta, yo estoy, no sé, Marta era una niña pedante, que escribía sonetos con 7 años. Eso es, tal cual. O sea, me encanta venir con Isaac a los sitios. Yo leía Virgilio a los 5 años, sabía lo que era un hexámetro dactílico. Sí, claro, está clarísimo. Bueno, pues sí, tienes razón. Es verdad, ¿para qué vamos a andarnos con tonterías? Mi relación con... Es que, claro, por una parte está la literatura como institución y luego está la relación con el lenguaje, con la escritura, con la palabra. Mi relación con la literatura como institución verdaderamente empieza eso después de que yo paso por la Escuela de Letras de Madrid y probablemente también mientras estoy cursando la carrera de Filología Hispánica en la Complutense. Ahí tengo una relación ya institucional con la literatura y sé que me quiero dedicar a algo que tiene que ver con los oficios de la literatura, eso está clarísimo. Pero mi relación con el lenguaje, con la escritura,
con las palabras como instrumento de expresión y de comunicación con los demás, surge cuando soy muy pequeña. Hay niños, como ha dicho Álvaro, pues que les gusta dibujar. A mí me gustaba dibujar y me gustaba cantar y me gustaba pegar botes y me gustaba saltar, como a todos los niños y a todas las niñas. Pero a mí me encantaba escribir. A mí me encantaba escribir historias y a mí me encantaba hacer experimentos con palabras desconocidas y me gustaba escribir poemas que no tenía yo ni puñetera idea de lo que significaban, pero que me sonaban muy bien. Y siempre he contado que mi primer poema se titula Valentina tiene el nombre de traidora y lo tiene guardado mi madre en la cómoda de su casa, porque era un poema que yo escribí en el año 1972. Y nací en el año 1967, y a mí aquello me encantaba. Valentina, tienes nombre de traidora. Yo no sabía ni lo que era una traidora, seguramente, pero sabía que Valentina era la protagonista de los chiripitifláuticos, eso sí que lo sabía, ¿eh? Y estaba aplicando la teoría de la intertextualidad. Entonces, sin saberlo, luego lo supe. Pero a mí, yo qué sé, me encantaba, me gustaba hacer listas con nombres de personas que me sonaban bien. Tatiana Domínguez López, no sé, Gertrudis Gómez de Avellaneda. O sea, había una parte del lenguaje que tiene que ver con la eufonía, con crisálida, libélula, farándula, clavícula. O sea, hay algo que tiene que ver con lo que llamaría seguramente Marcé prosa sonajero, confundido Marcé, teniendo una visión muy reduccionista de lo que es la literatura y la palabra literaria. Entonces, ahí empieza verdaderamente mi relación con el lenguaje, y ahí es donde yo me doy cuenta de que la mejor manera para expresar mis incertidumbres, mis dudas, mis certezas, mis quebrantos y mis alegrías a los demás es a través de la escritura, es a través de la palabra escrita. Y luego, pues no sé, Isaac sería un niño raro, porque torvo, no le gustaría escribir, aprendería a leer tarde, no sé, es que esto no puede entender esta agresividad. No, yo no era como Marta, no escribía poemas con ¿cuántos años? Pocos. No, yo llegué tarde a la escritura porque fui un escritor tardío, porque fui un lector tardío también. No vengo de una familia lectora, en mi casa no había muchos libros, tampoco tuve una educación lectora. En mi casa sí había muchos libros. Tampoco, sí, de hecho yo lo veo ahora porque ahora en mi casa hay muchos libros y una de mis hijas es una Marta pequeña, o sea, ya estoy viendo venir. Pues entonces yo llegué tarde porque, como digo, fui un lector tardío. A mí lo que me gustaba de niño eran los cómics. O sea, yo soy un dibujante frustrado de cómics y yo dibujaba, lo mismo que tú hacías tus poemas, yo estaba todo el día dibujando y además era el que hacía las caricaturas de los profesores en clase, que le hacía los trabajos a los compañeros, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en efecto estuve a punto de matricularme en Bellas Artes, como decía Álvaro, hasta que me di cuenta que no era eso lo mío, que lo que me gustaba era hacer monigotes en el mejor sentido del término. Y cuando empecé a estudiar periodismo, descubrí ahí sí la palabra, descubrí las posibilidades de la palabra y me di cuenta que lo que me gustaba no era dibujar, sino que lo que me gustaba era contar historias, ¿no? Que lo que me gustaba era contar historias, que lo que me gustaba era narrar, y que hasta entonces lo había hecho dibujando y que ahora lo podía hacer escribiendo. Y empecé a escribir ya como digo, ya en la universidad. Y entonces fue cuando me di cuenta de algo que desde entonces, digamos, que me importa y me acompaña y tengo siempre muy presente, que lo comenté antes, que es cómo la escritura tiene consecuencias, ¿no? Sobre los demás, ¿no? Cómo lo que tú escribes tiene consecuencias sobre quien te lee, ¿no? Sobre los demás, ¿no? Cómo con la lectura, con la escritura, perdón, puedes conseguir cosas, puedes conseguir provocar muchas cosas en los lectores, puedes engañar a alguien, ¿no? Escribiendo, puedes hacerle reír, puedes hacerle llorar, puedes excitarle, ¿no? Puedes incomodarle, ¿no? Como estábamos hablando antes, puedes hacerle pensar, ¿no? Y entonces a partir de ahí fue cuando yo empecé a escribir, y siempre que digo soy un escritor tardío me recuerdan siempre que lo primero que publiqué tenía 20 y pocos años, ¿no? Digo, sí, pero que acababa de empezar a escribir, ¿no? Entonces, como digo, fue cuando descubrí que lo que me gustaba era contar historias. Yo quiero decir otra cosa
Isaac y yo nos conocemos hace muchísimos años y nos conocemos a través de un chico que era alumno mío en la universidad en la que yo daba clases. Y este chico, José Cendón, que es periodista y fotoreportero y un tío estupendo, siempre me decía: Marta, ¿has leído Isaac Rosa? Yo decía: Pepiño, digo, no seas petardo, déjame en paz. Digo, de verdad, una no lo puede leer todo, no lo puede leer. Y el otro todo el día me iba machacando: pero ¿no has leído Isaac Rosa? Y yo: que no, Pepiño, que no he leído todavía. Hasta que por fin lo leí. Y ya nos conocimos y nos fuimos. Y estoy hablando de ¿en qué año publicaste tu hermano ayer? Que no me acuerdo. 2004. En el 2004, o sea, ha llovido ya hace un poquito, pero que yo a Isaac Rosa lo conocí por un alumno. O sea, imaginaos cuando digo que hablamos del Pleistoceno de lo que estamos hablando. Y respecto a lo que ha dicho Isaac de contar historias, a mí, fíjate, a mí me interesaba contar historias, pero también he sido muy consciente toda mi vida de que la escritura no tiene que ver única y exclusivamente con la narratividad. Para mí hay una dimensión de la escritura que es muy importante, que es la que tiene que ver con valores significativos que están más allá de la trama, más allá del argumento, eso que decíamos antes de la combinación de las palabras y los sonidos. Y por último, respecto a las bellas artes, es que hay un momento que recojo en la lección de anatomía que había olvidado. Yo no sé si dibujo bien o mal o regular, pero claro, como soy una mujer, nacida en el siglo XX, yo tenía en mi cabeza que de alguna manera yo tenía que ser musa. Entonces, claro, yo tuve una temporada que tuve unos cuantos novios pintores, porque a mí lo único que me interesaba era ser objetualizada, como cosa así puesta, ¿no? Hasta que me di cuenta de que me objetualizaban mal. No me sentía nada representada con esas objetualizaciones, y ahí es en un momento en el que yo sí que verdaderamente me di cuenta de que yo me tenía que construir como sujeto activo de mi propia historia, y probablemente en aquella época empecé a escribir mucho más. Me hice sujeto de mis propias, de la construcción de mi propio cuerpo, que era de lo que se trataba. Vale, voy a haceros una última pregunta antes de pasar a hacer otras cosas. Joder, ¿qué? Te da tiempo para que ahora mismo. Hablamos de geolocalización y a ver qué empezamos. Una última pregunta, quiero dejar claro, porque no quiero que haya equívocos, no os llamo escritores incómodos en un mal sentido, que de verdad lo digo en el mejor de los sentidos. Y por eso, como hemos estado hablando durante un rato de una literatura que incomoda, capaz de hacer de sismógrafo de su tiempo, de dejar al aire las heridas del mundo en el que vivimos, os quería preguntar por novelas de escritores actuales que os hayan impactado precisamente por ese carácter. Escritores incómodos, a los que les vamos a colocar etiqueta incómodos, pobrecitos, ¿no? Porque, no sé, a mí que me vengan así ahora a la cabeza, ¿no? Que recuerde ahora mismo, que no me traigo una lista de autores incómodos. Un par de libros de los últimos años, uno del último año, el otro debe tener algunos años más. Uno de Marta se acordará del título, que lo he leído, Cosas vivas, de Munir Hachem, Sí. si lo has leído en Periférica. Un autor que habla de... que lo que habla, lo que cuenta es de por sí incómodo, habla de trabajo, y habla de trabajo en granjas de la industria ganadera, de la industria de la explotación de los animales, de los nuevos tipos de agricultura también. Lo que cuenta es incómodo, las condiciones de trabajo no, pero cómo lo cuenta además, ¿no? Es una literatura especialmente incómoda. Y otra muy reciente que me ha gustado mucho, me interesa mucho, que es la de Laila Martínez, Carcoma. Es una novela que entra en terrenos muy afines a las pequeñas mujeres rojas de Marta, y que tiene también una propuesta formal muy interesante. Dos títulos. Vamos a ver, yo he escrito una cosa que se llama Enciclopedia Secreta. Enciclopedia Secreta está llena, yo creo, de nombres de escritoras y de escritores que desde mi punto de vista son incómodos. Algunos los he olvidado, claro, son tantos, o sea, hay un liceo nomástico que es una cosa absolutamente impresionante.
Por acotar, a mí Isaac me parece un escritor incómodo, creo que le habéis puesto muy bien el apelativo, que se fastidie si no le gusta. Cristina Morales es una escritora incómoda desde muchos puntos de vista. Sara Mesa es una escritora también muy perturbadora. Si cruzamos, si damos el salto y miramos al otro lado del Atlántico, hay una cantidad ingente de escritoras muy jóvenes en Chile, en Argentina, en la República Dominicana, que están con sus libros pues un poco retratando todas esas contracturas de las que yo hablaba al principio, la contractura de clase, la contractura de género, la contractura de raza. A mí me encanta, por ejemplo, Marina Clos. Marina Clos ha publicado 3 relatos que se llaman 3 truenos en la editorial Tránsito, que es una cosa absolutamente sobrecogedora. Vanessa Londoño, que es una escritora colombiana, acaba de publicar un libro que se llama el asedio animal, que también es una cosa absolutamente brutal por lo que cuentan y por cómo lo cuentan, porque estas mujeres violentan total y absolutamente las estructuras sintácticas del castellano que conocemos para aproximarlo a formas de pensamiento colonizado y violentado. Pueblos mapuches, pueblos indígenas, y entonces de ahí sale una escritura muy reivindicativa y al mismo tiempo muy lírica y al mismo tiempo absolutamente subyugante para quien la lee. Y por eso a mí me parecen muy interesantes desde el punto de vista de la incomodidad, porque están contando cosas tremebundas. Por ejemplo, Vanessa Londoño en el asedio animal cuenta cómo, porque siempre hablamos del colonialismo y de la violencia del colonialismo de los españoles frente a los pueblos indios, tal, pero ella habla del propio machismo de los pueblos indígenas con sus mujeres, y cuenta cómo a las mujeres que están recolectando no les permiten trabajar con zapatos los hombres de su comunidad, y que a las mujeres que trabajan con zapatos las obligan a ponerse de rodillas sobre mazorcas de maíz y estar trabajando así durante muchas horas, y después les cortan las piernas con una motosierra. Entonces, te colocan en un espacio de violencia casi insoportable, y por otra parte demuele muchos prejuicios y muchas convenciones y muchas frases hechas respecto al origen unilateral de las violencias. Habla de la confluencia de las violencias a través de un lenguaje extremadamente violento y al mismo tiempo extremadamente lírico. Entonces, hay escritoras muy incómodas, incomodísimas. Diría que sobre todo escritoras, porque estamos más fastidiadas en general. Además, el caso de América Latina es muy interesante para mostrar precisamente todo eso que estamos hablando, ¿no? Porque aparte ya del hecho, que yo creo que es inobjetable, de que la mejor literatura en castellano en los últimos años se está haciendo allí, se está haciendo en América Latina, más que aquí. En todas estas autoras, sobre todo, ¿no? Y autoras jóvenes además también, en muchos casos, ¿no? que están escribiendo la violencia, ¿no? Y ahí se ve muy bien esa imbricación del fondo y la forma, ¿no? de que no están escribiendo sobre la violencia, están escribiendo la violencia, que no es lo mismo, ¿no? Que puede parecer un juego de preposiciones, pero no es lo mismo escribir sobre la violencia que escribir la violencia, como no es lo mismo escribir sobre la precariedad que escribir la precariedad, ¿no? Es decir, el convertir la propia escritura y por tanto la lectura, ¿no? En una experiencia también violenta, ¿no? Yo creo que ahí hay muy buenos ejemplos de cómo escribir no sobre, sino escribir la propia violencia. Bueno, Isaac ha puesto antes un ejemplo en La mano invisible. Yo recuerdo perfectamente que tuve la suerte de leer La mano invisible antes de que la publicara, me pasó el manuscrito y tal, y uno de los grandes hallazgos precisamente de la novela a mí me parecía cómo había conseguido utilizar un lenguaje que estaba construyendo la rutinización y la mecanización del trabajo. Y es verdad que no estaba hablando sobre la mecanización del trabajo, era
lo que estabas leyendo era la materia de la mecanización del trabajo y del trabajo como espectáculo y como cosa insólita. Entonces, de lo que se trata es de eso, de que las historias que escribimos, de que los textos que escribimos, la manera de contar y lo que se cuente está absoluta y completamente imbricado. Y esto nos lleva a formularnos una pregunta que a mí me parece interesante, ¿no? Y es por qué en los últimos años muchas veces tenemos la sensación de que siempre estamos leyendo el mismo libro. Porque hay muchísimos libros que están escritos de la misma manera, que es la manera más comercial, que es la manera más asequible, que es la manera más adelgazadamente narrativa, que es la manera que clienteliza a los lectores. Y esa manera de escribir es ideológica. No solamente por lo que está contando, sino por cómo está contando las cosas y cómo por el pacto de lectura que genera y por el lugar en el que nos coloca a los lectores y a las lectoras, que somos meros consumidores. Y eso creo que es importante recalcarlo porque a veces nos olvidamos. Bueno, pues muchas gracias por vuestras intervenciones. Ahora vamos a pasar a esa otra cosa que íbamos a hacer, que era pediros, si no os importa, que leyerais un fragmento de uno de vuestros libros. ¿Quiere empezar? Que he empezado yo todos. Voy a leer un fragmento de Lugar Seguro, de una novela. Para quien no lo haya leído, el narrador está dirigiéndose a su padre, a quien se dirige este texto. Y lo voy a aclarar, lo voy a explicar brevemente, porque cuando escribí la novela estuve tentado de poner una nota a pie para aclarar lo que voy a leer ahora, porque aquí se habla de un colegio privado, un colegio de élite, un colegio que se presenta como el colegio de los niños triunfadores, y es un colegio que existe realmente. Y todo el que lee la novela se piensa que es una caricatura, incluso de brocha gorda, ¿no? Que exagera lo que te ha quedado, ¿no? Entonces yo siempre aclaro que el colegio existe, que además existe tal cual lo cuento yo, ¿no? Un colegio que está basado en valores empresariales, que basa su método educativo en valores empresariales, ¿no? Entonces el colegio de los niños triunfadores dice: a ti te encantaba, acuérdate, tu nieto en el colegio de los niños triunfadores. Cuando Mónica y yo discutíamos dónde matricular al niño, tú diste el empujón final en forma de cheque en blanco. Yo pagaré la educación de mi nieto, dijiste, con el mismo arresto con que invitabas a todos los presentes en tu bar habitual para celebrar la apertura de una nueva clínica. Venga, pedid lo que queráis, que hoy invito yo. Dadle a Segismundo la educación que queráis, que invito yo. Quiero lo mejor para mi nieto, que la tercera generación consolide lo peleado por las anteriores, que llegue donde nosotros pero sin tanto esfuerzo, que llegue más arriba incluso, que lo alcanzado se consolide y se vuelva natural, no rechine, no tenga la sospecha del advenedizo, que no haya vuelta atrás, que no tenga miedo a que se abra el suelo del ascensor de repente, que la siguiente generación, los hijos de Segis, vengan ya triunfados de casa y no necesiten esa escuela más que para mantener el orden natural y reproducirlo en adelante sin tanto esfuerzo. Pues ya ves, padre, el impulso generoso te llegó solo hasta primero de secundaria. El impulso y el cheque, la cuenta a tu nombre en el bar que luego he tenido que seguir pagando yo mientras dura la barra libre. Pero te encantaba, sí. Inglés, alemán y chino. Educación integral, excelencia académica, formación en valores, oratoria, inteligencia emocional, educación empresarial en inglés desde primaria, estimular el afán de superación. Toda esa palabrería tranquilizadora que facilita que las familias den por bien empleada la inversión, para que no piensen que habría sido lo mismo, o incluso mejor, invertir todo ese dinero en patrimonio inmobiliario que rentase a sus hijos de por vida. Para que crean en el esfuerzo y el mérito y las oportunidades, y no parezca lo que en realidad siempre fue, que sus hijos vienen ya triunfados de casa. Y durante un tiempo pudo parecer que Segis era uno de ellos, con las mismas oportunidades, sí, hasta que tu caída nos abrió los ojos. ¿De qué manera? Y entendimos que él seguía estando en el alambre, él todavía podía caer. Mira la diferencia. Hace un par de años, la familia de uno de sus compañeros pasó una situación similar a la nuestra. No fue el abuelo, sino su padre el que acabó en prisión, en su caso por un asunto fiscal. Solo una semana en preventiva, para evitar la destrucción de pruebas, y enseguida salió con fianza y su abogado se dedicó a ensartar todos los palos que pudo en la rueda judicial para retrasar investigaciones, invalidar pruebas,
lograr prescripciones, aplazar el juicio, negociar con la fiscalía, recurrir la condena y no volver a pisar la cárcel. Pues durante esa única semana en prisión, el colegio y las familias se volcaron en arropar a ese pobre muchacho. Incluso llegaron a hacer una colecta para ayudar con la fianza. El día que quedó en libertad, el granuja vino a recoger a su hijo a la salida y tenías que haber visto el recibimiento del resto de los padres. Qué bonito, qué compañerismo, qué solidaridad. No hubo colecta cuando tu primera detención, ni en el colegio ni en el club. Tuve que mendigar entre unas cuantas familias con las que teníamos más confianza. Tuve que mendigar para reunir la fianza con todas tus cuentas bloqueadas. Aunque algunos me prestaron, en todos encontré la mirada condescendiente, la satisfacción disimulada, la distancia, el rechazo. Y cada vez que me preguntaban en la puerta del colegio cómo iba todo y me daban ánimos y me ofrecían ayuda en todo lo que necesitase, yo veía nítidamente el asco que les torcía la boca al hablar y les falseaba la sonrisa. Mónica lo negaba, decía que todo estaba en mi cabeza, que ellos nos apreciaban de verdad y no habían cambiado la relación con nosotros ni dejado de invitar a Sergis a sus casas. Pero a mí no me engañaban. Yo leía con claridad los subtítulos bajo sus palabras cariñosas. No soy de los nuestros. Nunca lo habéis sido por mucho que paguéis un colegio privado o la cuota anual del club. Por eso habéis caído. Por eso no os levantaréis. Por supuesto, les devolví hasta el último euro. Bueno, casi. Me habría gustado advertir a Sergis, pero era demasiado niño aún. Decirle, ándate con cuidado con esos que crees tus compañeros, tus amigos, tus inseparables, tus novias enamoradas, porque el día que caigas no te levantarán. Te tratarán como lo que eres, como lo que no has dejado de ser por mucho que estés en el colegio de los niños triunfadores. Un polizón, uno que no es de los nuestros, aunque durante unos años lo haya parecido. Y te dejarán caer, como dejaron caer al abuelo. La solidaridad se la reservan para los suyos. Solidaridad, sí. Me hace gracia cuando oigo a los botijeros hablar de solidaridad, fraternidad, comunidad, apoyo mutuo, cuidarnos unos a otros. Que se vayan al club de campo, al náutico o a la hípica, y verán lo que es una comunidad unida y orgullosa, la auténtica solidaridad, la fraternidad más radical, el cuidarse unos a otros como un solo cuerpo, reunir fianzas para los que tropiezan, aportar financiación para un proyecto con la despreocupación de echar las monedas al bote común, hacer un par de llamadas decisivas, abrir puertas que lo facilitan todo y, por supuesto, llenar sobres abultados en las bodas de sus hijos, casarlos entre ellos para que tengan niños que vayan ya triunfados de casa a los mismos colegios. Recuerda lo que te costó entrar en el puto club. No era el dinero, que entonces podías pagar de sobre la cuota de entrada, la de toda la familia, que te empeñaste en que entrásemos todos. Lo que te costó fue encontrar 4 socios con antigüedad suficiente y dispuestos a avalar tu ingreso tal como establecían los estatutos. Y una vez dentro, recuerda la distancia que siempre mantuvieron contigo, con nosotros, la familiaridad sobreactuada con que te saludaban, el interés fingido con que te preguntaban por la marcha de las clínicas, la hipocresía con que simulaban no saber nada cuando aparecieron las primeras noticias, la indiferencia con que siguieron tu entrada en prisión, el falso afecto con que te saludaron el día que regresaste al club tras salir en libertad provisional. Imagino también la satisfacción con que comentarían tu condena posterior, el embargo de bienes, el concurso de acreedores, las protestas de afectados delante de nuestra casa. Lo comentarían con la tranquilidad del orden restablecido, la confirmación de sus augurios. Alguno hasta reclamaría una apuesta ganada. Dirían entre risotadas que te iban a echar de menos. Rememorarían tus pifias, tus modales, tu falta de estilo, rematando así 3 o 4 años de chismorreo a tu espalda, risitas cuando salías de un salón, cruces de miradas cuando te escuchaban contar algo. Ya sé, tú nunca oíste ni viste nada, y yo tampoco, pero estoy seguro de que todo eso existió. ¿Sabes cómo me llamaban entre ellos? El dentista. Es el hijo del dentista, le oí un día a un estirado refiriéndose a mí, entendiendo que no me enteraba. El dentista, pronunciado no como lo dirían si hablasen de un socio que en efecto fuese odontólogo y tuviese una clínica de la que ellos mismos serían clientes y al que se referirían por su apellido, incluso sus 2 apellidos, que así hablaban de los miembros de cada familia, lo mismo los padres que los hijos, y no era frialdad sino todo lo contrario, reconocimiento de hermandad. Tú en cambio eras un García, tú eras el dentista, dicho con el mismo recochineo con que te habrían llamado el frutero si hubieras tenido una empresa de distribución de fruta. Así hablarían de ti a tu espalda. ¿Os habéis enterado de que el dentista ha conseguido que lo admitan en el club? Mirad, ahí viene el dentista con la hospeda de su mujer. Si queréis echaros unas risas, hablad de vinos con el dentista. Me duele la muela, a ver si encuentro al dentista, que me han dicho que trabaja barato, barato, barato. A la próxima cena invitamos al dentista, así nos reímos un rato, la cena de los idiotas. Se reirían con sus sonrisas talladas, sus encías rosadas y sus dientes alineados por años de ortodoncia, pero también por varias generaciones de buena alimentación y pocas de esas preocupaciones que te aprietan las mandíbulas por la noche y te desgastan los dientes, como los de aquellos desgraciados que iban a tus clínicas. Porque, por supuesto, ellos, los del club, los que se llamaban por los apellidos, no habrían entrado nunca en tus sucursales.
No habrían permitido que un higienista sudamericano metiese en sus delicadas bocas la misma cureta con la que raspaba el sarro de todas esas bocas descuidadas y enfermas por varias generaciones de mala alimentación y... Perdona, que me caliento y no tengo freno. No, yo no presencié esos comentarios ni esas risas, pero no tendrían nada de extraño después de lo que hizo la dirección del club. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas cómo te trataron después de tu primera detención? Como un perro, como un apestado, el polizón al que arrojar por la borda. Ni siquiera se atrevieron a decírtelo directamente a la cara, sino que me llamaron a mí. Disculpa, Segismundo, no te lo tomes a mal, pero a la vista de los últimos acontecimientos creemos que lo mejor para todos sería que tu padre dejase de venir durante una temporada, al menos hasta que todo se despeje. No es nada personal, pero hay socios que nos han transmitido su preocupación porque el buen nombre del club se relaciona ahora mismo con tu padre, que pudiera parecer que una persona en su situación tiene aquí refugio y solar. Tampoco nos gustaría encontrarnos en la puerta del club una protesta como la que estáis soportando en vuestra casa. Estamos seguros de que nos entienden. Y tu padre también lo entenderá, porque aquí somos una comunidad, una gran familia. Lo mejor es que suspendamos temporalmente su pertenencia al club y cuando todo haya pasado, que estamos seguros de que pasará y todo quedará aclarado, tu padre y toda vuestra familia podréis retornar sin ningún impedimento a este club, que es también vuestro. Gracias por la comprensión. A la mierda el club. Sí, a la mierda. Pero también te digo que si este negocio acaba funcionando, si mi cuento de la lechera llega hasta el final sin partir el cántaro, volveré. Sí, volveré al club. Volveré solo por darme el gusto de entrar por esa puerta y que tengan que soportar mi presencia, que se aparten a mi paso, que se vayan de un salón cuando yo entre, que murmullen a mi espalda. Aquí estoy, cabrones, he vuelto. Porque yo nunca llegué a creer en uno de ellos, no fui tan ingenuo como tú. Sabía que al primer tropezón nos dejarían en la calle, pero mientras estuvimos dentro, apuré hasta la última gota. Nunca dejé de sentirme un impostor, un intruso, pero me agarré con las uñas. No quería salir de allí, perder aquello. Aquel lugar y sus gentes me resultaban tan fascinantes como odiosos. Sentía tanta atracción como repulsa. Quería ser como ellos, comportarme con su misma naturalidad, que me saliese solo, no tener que calcular bien cada paso que daba por no equivocarme, para que no descubriesen mi impostura, no tener que pensarme siempre bien la ropa que iba a vestir en el club, la copa que iba a pedir, mi respuesta a cada pregunta, mi opinión sobre algún tema de actualidad, la manera de caminar, de sentarme, de reír. Todo eso que en ellos es de nacimiento, esa soltura, esa seguridad, ese descaro que yo nunca podía tener porque siempre me sentiría juzgado, vigilado, a punto de ser expulsado por farsante, un mal imitador, un ladrón que ha entrado allí para coger lo que no es suyo, llevado por ese afán revanchista que siempre tenemos los que llegamos desde abajo. Y sus mujeres, ¿te acuerdas de sus mujeres? Claro que te acuerdas, viejo verde, todas, sin distinción. Lo mismo las hijas adolescentes que las madres espléndidas y hasta las ancianas que no envejecían, maduraban, todas deseables. Me volvían loco y sé que a ti también. La fruta prohibida, las damas que el criado espía por la cerradura, sus cuerpos fabulosos, depositarios de una genética afinada por varias generaciones de cruces matrimoniales cuidadosamente seleccionados, siempre al borde de la endogamia pero sin taras cromosómicas, sus pieles enceradas, suaves ya a la vista, sus organismos sanos, bien alimentados y cuidados, poco trabajados, beneficiados por tratamientos y terapias y gimnasios y partos respetuosos e interminables bajas de maternidad y servicio doméstico y empleos cómodos y vacaciones y aficiones de esas que recomiendan en los dominicales para disfrutar de una vida sana y plena y longeva. Eran bellas porque el dinero las hacía bellas. El dinero las nacía y las criaba y las envejecía bellas. Lo sé, exagero. No todas eran así, tampoco ellos. Ni tan magnéticos ni tan miserables. Mi memoria pinta con brocha gorda, solo colorea lo fascinante y lo despreciable, cuando en realidad pasamos unos buenos años allí, los mejores. Yo os recomiendo muchísimo la lectura del libro de Isaac, porque el libro de Isaac, aparte de ser un libro incómodo, como ya sabréis todos, demuestra que la incomodidad no está reñida con el sentido del humor y que la incomodidad no está reñida con la lucidez. Es un libro contado a través de la perspectiva de un hombre con el que nos podemos identificar, pero que en la identificación con ese narrador podemos descubrir el lado más abyecto de cada uno de nosotros. Es un libro que tiene muy mala leche, y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Y aparte, con todo esto que estamos diciendo de la incomodidad, es un libro que se lee en una tarde, y en este caso el hecho de leerlo en una tarde no es nada negativo, sino todo lo contrario, es algo tremendamente positivo. Yo iba a leer un fragmento de Farándula, pero me he arrepentido y he decidido que voy a leer un poema de Clavícula que está recogido en Corpórea.
que es el poema de la niña del aeropuerto de Manila. Lo peor que podíamos contemplar lo vemos nada más salir del aeropuerto de Manila. Una niña sucia y semidesnuda nos pide dinero. Según nuestros cálculos de observador bien nutrido, cada occidental cuando va de viaje guarda en la cartera un pediatra, un economista, un telepredicador y un gastrónomo. La niña no puede tener más de 4 años, aunque quizá ya haya cumplido 9 o 10 y no beba leche o fume a escondidas. Si la magia y la poesía nos ayudan a digerir la escena, tal vez la niña no sea más que una viejecita disfrazada de baby doll en Manila City, antes de colarse en el jeepney que la conducirá a un burdel o a un pudridero para pintarse las uñas y esperar al turista. Cada occidental cuando va de viaje guarda en la cartera un pederasta, un patriota, un hipocondriaco y un ministro de Dios o del interior. Si la magia y la poesía nos ayudan, tal vez la niña sea una octogenaria que ha pasado por 1000 estiramientos y operaciones y se ha quemado las palmas de las manos para que nadie la identifique como reconocido miembro del AMPA mendicante de Manila. Pedimos que la poesía nos ayude, pero la niña es una niña de Manila que da golpecitos en el cristal de nuestro taxi y nosotros la vemos como frágil criatura de huesecillos de ave y ojos de cordero. Recibo en mi móvil un mensaje perentorio de Amnistía Internacional que borro casi tan vertiginosamente como ruego que la poesía me ayude. Cada occidental cuando va de viaje guarda en la cartera un sommelier, un meteorólogo, un futbolista y un bardo, para no ver a la niña puta, niña mendicante del AMPA de los pobres de Manila City, que lleva en los brazos a un bebé guapísimo de redonda, gorda cabeza. Una costra de mucosidad gris le cubre el turgente pellejo. El bebé le cuelga a la niña de la cintura y parece que va a caérsele. Tememos oír el sonido de un odre que se estampa contra la calle embarrada, porque cada occidental cuando viaja esconde en la cartera un diapasón para identificar el la puro entre cualquier otra nota y también guarda un ingeniero de caminos, canales y puertos. Alguien que mide y compara, sin pararse a pensar por qué unos hombres tienen las piernas más largas que otros, o por qué en Manila las niñas te miran con humo mientras golpean con los nudillos de ave el cristal de la ventanilla del taxi. Lo peor que podíamos contemplar lo vemos nada más salir del aeropuerto de Manila. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Tenemos todavía 5 o 7 minutos por si alguno de ustedes quiere intervenir y participar en el coloquio, si quieren hacer alguna pregunta a Isaac y a Marta. ¿Allí atrás? Siguiendo con la metáfora que hablas del dentista de 2 apellidos, no he leído el libro por completo, así que puedo especificar, pero cuando comparas los 2 mundos de los que están ahí de 2 apellidos y los que son advenedizos, a lo mejor hay cierta atracción por esa clase como que consideramos más alta y vemos que son mejores, y a lo mejor no es así. A lo mejor los de 2 apellidos también son, no sé, desastre ejerciendo su profesión y su vida, ¿no? Sí, seguramente lo son, ¿no? Pero ahí fíjate, volviendo a lo que hemos venido hablando esta tarde, ¿no? Ahí tiene mucha parte de responsabilidad también todas esas ficciones, ¿no? que nos hacen aspirar a ciertos modelos de vida, ¿no? A esas vidas deseables, ¿no? Ese elemento aspiracional que hay inevitablemente, ¿no? y que aparece en tantas, seguramente también novelas, ¿no? Pero sobre todo en series, en películas, ¿no? en la cual siempre los protagonistas de esas ficciones que consumimos siempre viven mejor que nosotros, ¿no? Siempre tienen unos niveles de vida mucho más altos, ¿no? Y entonces, como te digo, las ficciones contribuyen muchas veces a ese espejismo, ¿no? a ese querer ser como ellos, ¿no? a ese querer tener esas vidas, ¿no? Recuerdo que
que cuando estaba con mi libro anterior, con Feliz Final, ¿no? Que estuve leyendo unos cuantos ensayos y trabajos que había, muchos artículos precisamente sobre eso, sobre cómo las ficciones reflejan a las clases sociales, ¿no? Cómo representan a las clases sociales y cómo la clase media alta y sobre todo clase alta tiene mucha más presencia en las ficciones que la clase trabajadora, ¿no? Y cómo al final se nos presentan como modelos, ¿no? Y había alguien que había hecho un estudio, ¿no? que se había dedicado durante un tiempo a ver series de televisión norteamericanas, ¿no? Que son las que más consumimos, ¿no? Series de televisión norteamericanas durante una serie de años, todo lo que sabía de eso. Y había hecho un cálculo, o sea, el tipo había hecho una estimación viendo a los protagonistas de esas series, viendo sus vidas, sus trabajos, sus casas, sus coches, ¿no? Pues había hecho una estimación de cuál sería la renta de esos personajes, ¿no? Entonces había acabado haciendo un cálculo de cuántas veces más era la renta media de los personajes de la ficción que la de los espectadores, ¿no? Y era impresionante, ¿no? O sea, resultaba, no recuerdo el número exacto, pero era algo así como que los personajes de las ficciones que consumimos tienen una renta 7 veces superior a la nuestra, de media, ¿no? Entonces, claro, ahí aparece ese elemento aspiracional, ¿no? Con el cual la mayor parte de películas, series y seguramente novelas también que leemos, pues están protagonizadas por gente que vive mucho mejor que nosotros, ¿no? Que tiene unas casas, unos coches, un tiempo libre, ¿no? Que no tenemos los demás, ¿no? Entonces ahí también tiene mucho que ver, como digo, la ficción en esa representación de la realidad que hace. Creo que había otra pregunta por ahí antes. Sí, hola, buenas tardes. Gracias por venir. Una pregunta para los dos, a ver si la podéis responder los dos. ¿Habéis tenido alguna vez el conocimiento, la satisfacción de saber que alguien con poder de decisión ha sido influido por vuestros libros? Sí, que vosotros queríais, además. Ahora me toca Porque mirar. sabemos que conciencia removéis, que sensibilidades transformáis. Mira, yo Sí, que me acabo de acordar, es algo anecdótico, ¿no? No sé si le he influido, ¿no? Pero hace una semana o 10 días, digo porque me llegó con una notificación de esto de Twitter, de redes sociales, por el que me mencionaba la vicepresidenta primera del gobierno, ministra de Economía, Nadia Calviño, acababa de leer mi novela. La recomendaba y hablaba además de que la novela servía para pensar otros futuros y para restituir la utopía o algo así, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto la habrá influido, pero si yo consiguiera que mi novela le hubiera influido a la ministra de Economía y vicepresidenta primera del gobierno para las próximas decisiones que tome el gobierno, sería una gran situación. Por ahora me conformo con que el alcalde de mi pueblo, el alcalde de Sevilla, sé que es buen lector y que además es lector mío y tampoco sé si le influiré en sus decisiones, ¿no? Pero es el tipo de lectores influyentes, ¿no? Frente a eso, pues sí tengo la satisfacción de encontrarme otro tipo de lectores también influyentes, ¿no? A lo mejor pues gente que me han invitado alguna vez a tener un encuentro en ciertos colectivos sociales, ¿no? O en sindicatos, ¿no? En los que hemos podido, a partir de una novela o a partir de unos relatos, poder discutir sobre el mundo del trabajo, sobre la manera en que la ficción representa el mundo del trabajo. Ese tipo de influencia que pueda tener tu libro en un momento dado a mí me satisface mucho más que me lea la vicepresidenta del gobierno, que seguramente no la habrá. No conseguiré cambiar la política económica del gobierno, pero bueno, ahí está. Yo a la vicepresidenta del gobierno no llego. Me consta que hay algunas ministras que sí, que naturalmente sí que me leen, pero bueno, naturalmente, no sé por qué naturalmente, qué tontería, podrían no leerme con toda tranquilidad. Pero yo quiero enlazar con la última parte. No compró la reina tu libro en un paseo. ¡Ay, es verdad! La reina Leticia compró mis libros en la edición de la... Pero es que la reina, ¿qué capacidad de decisión tiene? No sé, no la veo no sé si Leticia tiene la capacidad de subvertir el sistema, ni... En realidad, pero es verdad, me dejó muy sorprendida porque compró el retablo y compró una recopilación de textos feministas que se llamaba Tsunami. Y bueno, en fin, en retablo había un dato muy curioso, y es que uno de los perros de la protagonista me parece que se llamaba Felipe VI. Creo que esto ella no lo sabía, en fin.
no ha habido repercusiones ni represalias ni nada por el estilo. Pero lo más interesante de todo esto, y eso enlaza con lo último que ha dicho Isaac, los escritores que pensamos que nuestros textos pueden intervenir en lo real, y hablamos de la dimensión política y hablamos de todas estas cosas, yo no creo que lo hagamos lo hacemos desde el punto de vista del diagnóstico, un diagnóstico de la realidad que puede a lo mejor ser útil a otras personas, pero creo que somos poco propositivos, de manera que no creo que resultemos muy útiles para que un político profesional encuentre ideas para tomar decisiones. Quizás sí, en cuanto a lo que es el relato de la cosmovisión del mundo en el que estás viviendo. Para mí lo más interesante es eso, cómo los libros van siendo metabolizados por todo tipo de lectores, por todo tipo de lectoras, y eso les puede ayudar a formularse preguntas que cambien la realidad a esa primero pequeña escala, y luego poco a poco vayamos extendiendo la capacidad como a través de las ondas. Pero nos has hecho una pregunta muy jodida. Y en realidad a mí lo del se me había olvidado, Isaac. Eres muy malo. Creo que había una pregunta más. Es la última que vamos a poder hacer porque si no nos van a echar. Sí, bueno, no sé si es pregunta o es discrepar un poquito sobre, bueno, el tema de incómodo, ese calificativo, verdad que ya habéis matizado, pero yo creo que a quienes llegáis esa incomodidad es simplemente la sorpresa de utilizar el lenguaje, porque los temas, pues seguramente llegáis a una población donde ya tiene esa incomodidad incrustada. La cuestión es cuánto se lee en general, porque ni siquiera a la universidad creo que le veo como una centros de cultura hoy día, es lamentable. Bueno. Y luego hay otra cosita sobre la capacidad de transformación de la escritura, del lenguaje. No transformación, yo creo que es muy limitada porque llega a muy poca gente, pero lamentablemente. Pero lo de crear realidad, entonces me estaba acordando de cómo se crea realidad, falsa realidad. Es un engaño, con el lenguaje también, y es lo que más vemos en los noticiarios, por ejemplo, pues esa utilización deleznable de personas políticas de profesión, donde utilizan el nombre y apellidos del oponente para destruirlo. O sea, ahora mismo, hablando de temas de igualdad, la ministra de Igualdad o cualquier otro personaje donde los oponentes inciden de manera machacante para joderles, ¿vale? Incluso el presidente, ¿no? Yo no digo que esté de acuerdo o no, en más o menos medida no me voy a definir sobre eso, pero me parece el personalizar unos problemas políticos, al final no estás haciendo propuestas, estás machacando. Pues eso cala en la sociedad, porque yo lo veo. Joder, y entras en cualquier sitio y te encuentras con gente que dice, no, sí, sale un tema de comentario político y al final están con ese mismo discurso. Y lo de los poderes, pues bueno, yo me alegro de que los ministros os lean, pero también el poder político tiene su limitación dentro del poder económico. Y no digamos dentro de la guerra, ahora. Nos han cortado la información del otro lado, no había sucedido nunca en la historia. Estamos en una democracia que no es tal. Esa es la cuestión. Son temas muy importantes ahora, que seguramente a lo mejor susciten para escribir sobre ese tema. Y cómo no hay, digamos, un análisis ecuánime sobre las dos partes del conflicto, porque al final son dos partes que las cagado. Es así. Y se demoniza también con nombre y apellidos a la otra parte, en este caso al Putin, para, yo qué sé, no sé, son cosas muy extrañas lo que está sucediendo ahora. ¿Qué capacidad hay a través de la literatura para evitar eso?
pues muy limitada. Lamentablemente, pero hay que seguir escribiendo con el mismo entusiasmo, eso está claro. Fíjate, yo solamente una cosa. Yo creo que tu intervención precisamente lo que pone de manifiesto es lo importantísimo que es el lenguaje y lo importantísima que es la cultura y lo importantísima que es la literatura. El problema es que venimos de una tradición de banalización de la cultura y venimos de una tradición en la que la cultura y la literatura solamente es la guarnición del filete. Y no nos damos cuenta de que no, de que, como tú muy bien has dicho, la cultura, la literatura sirve para construir realidad. Y sirve para construir realidad para mal, y sirve para construir realidad para bien. Entonces, porque muchas veces, yo qué sé, pues nos damos cuenta de cómo un libro o como una serie de televisión puede estar dando una visión deformada de lo real que nos hace tener aspiraciones que son terribles y nosotros aplicando nuestro sentido crítico nos damos cuenta de, bueno, este producto cultural es perverso por esto y por lo otro. Pero hay veces que no nos damos cuenta de que hay otros artefactos culturales que pueden tener una repercusión para construir la realidad de una manera positiva, con cierto optimismo, pese a que a lo mejor denuncien la precariedad. Entonces, el problema es volver a dar valor a las palabras y volver a dar valor a las palabras como depositarias de un horizonte de verdad. El problema, yo qué sé, y rescatar la racionalidad y entender que nuestros relatos y nuestros discursos públicos no pueden estar única y exclusivamente dominados por la visceralidad y por no sé, por un lenguaje absolutamente contaminado por ese odio y por esas vísceras. Entonces, en tu comentario hay mucho pesimismo, pero por otra parte hay una gran confianza en las palabras, porque si confías en ellas para lo malo, como elementos de manipulación perversa y mediática, quizá podríamos dar la vuelta a la tortilla. Y luego, por otra parte, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que vivimos en un mundo, no en una sociedad tan sistémicamente injusto y tan terrorífico que muchas veces el poder político tiene un techo. Tiene un techo muy evidente. Y las medidas que se pueden tomar están absolutamente marcadas por un techo. Y esto es terrible, y es peligroso, y no sé cómo lo podemos cambiar, porque creo que nadie está dispuesto a utilizar la violencia revolucionaria. Entonces, vivimos en un mundo en el que, cuando yo digo al principio que estamos contracturados, y las mujeres, los hombres con conciencia, vivimos un mundo pensado, con perdón, para que la gente de derechas esté cómoda y para que los permanentemente incoherentes seamos los críticos de izquierdas. Porque si tú alcanzas cualquier tipo de bienestar económico, físico, con cualquier estatus en este mundo que está injustamente hecho, te lo van a recriminar. Entonces la contractura es permanente. El dolor es permanente, la posibilidad de cambiar es muy difícil. ¿Puedo comentar? Perdona. Dos palabras. La palabra radical, que casi se hace equivalente a terrorista, vamos a ver, dentro de muchos ámbitos de comentarios, incluso periodísticos. Y la palabra, por ejemplo, anarquista, que también es como si fuese, no sé, una imagen predeterminada de que es un tío con pistola que fue del pasado, no sé, como un terrorista también. Así un montón de cosas, ¿no? Vale. Tenemos que invitaros más, pero ya un simposium de una semanita para que podamos... Yo con Isaac no vengo más allá. Nunca.
No, jamás en la vida ya. Vamos a cerrar, podríamos estar aquí las horas que nos faltan, pero vamos a cerrarlo ahora. Y ustedes pueden acercarse ahora a la mesa por si quieren que los escritores les firmen los libros. Pero antes de eso sí que pido, para cerrar el acto, un fuerte aplauso.